casa, en qué es una casa, uno debe pensarla del mismo modo. La forma de operar es diferente, porque justamente está inserta en forma diferente. Una dentro de un conjunto de más de lo mismo y otra solita, dentro del tejido. ¿No? Una pregunta, ¿cuántos se expusieron ya? ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántos estudiantes? Y 3 4. vimos. 3 o 4. Bueno, 3. Vamos. Segundo, quinto y cuarto. Vamos. Nos falta de tercero. No, Sí. de alguno. Bien. ¿Quién quiere? Pedro, ¿querés poner tu lámina? Sí, ya que, sí, lo muestro. ¿Tenés para compartirlo? Sí. Bueno, dale. ¿Ahí se ve? Sí, Perfecto. Sí. Buenísimo. dale. Yo estaba ubicado en Espeleta, que sería partido de Quilmes, y la ubicación, o sea, la implantación la elegí más que nada por algo personal, de que crecí acá, y mi pregunta fue cómo es que yo puedo intervenir o qué puedo entender y cómo yo puedo mejorar mi barrio. Y a ver si hago zoom. Acá. Ahí se ve como el camino de intentar entender lo que yo hago el día a día para ir a La Plata y llegar hasta la facultad. El siguiente paso fue hacer como un análisis de llenos y vacíos, intentar entender la totalidad de lo que es el partido de Quilmes y sus barrios, digo, cómo estos barrios son contrastantes uno con otro, para intentar entender la totalidad del entorno. Hizo un análisis de la trama y también de lo verde, que ahí se ve en el gráfico, que me decidí para como en un verde total, pero justo por todo esto de la pandemia, yo noté que la gente iba a ese lugar como un escape. Digo, siempre, en todo esto de la pandemia, siempre estaba lleno ese lugar, la gente a la noche iba a trotar, a la tarde como que se turnaban y jugaban los chicos, entonces decidí pararme ahí, no tanto como visual, sino como para entender la potencialidad del lugar. Digo, más allá que eso, digo, ahí pongo, digo, ¿por qué me paro ahí? Digo, como intentar entender el potencial y también como un remate visual para la vivienda y para que la gente se sienta segura. Y después hago como, siempre dividí mi proceso como en 3 fases. Y después una era entender la situación actual y lo separé como en la nueva realidad, que era todo lo que se está viviendo, como una cercanía social, pero un alejamiento individual. Digo, como siempre se habla como del concepto de alejamiento social, o cuando como sociedad nos vemos obligados a estar más juntos, pero por la necesidad de saber qué está pasando y la necesidad de saber qué pasa uno con otro. Esta cercanía social también se debe a la necesidad de estar más que nada a los hospitales, a los mismos colegios que reparten comida para los chicos, y no irse al campo por el modo de aislamiento. Por eso elegí más que nada todos estos lugares. Después, el siguiente proceso lo dividí como en un cambio de rol. Digo, cómo todo este cambio hace que todo venga a mí. Como la persona siempre como en un estado dinámico pasa a ser estático. Puse ahí como el símbolo de Zoom, como que hace referencia a la facultad, al trabajo, al estudio, a los cursos y las demás aplicaciones que fueron tomando forma en todo este proceso. Digo, cómo este cambio de rol de lo que es dinámico se vuelve estático y lo que es estático se vuelve dinámico, lo llevo a una vivienda. Y ahí puse como referencia la casa dominó de Le Corbusier.
como con unas intervenciones de planos que se mueven. Porque esto es como dentro de la pandemia, pero ¿qué pasa si algún día todo esto se termina? Digo, los espacios tienen que volver a ser normales. Entonces me imaginé como espacios que se muevan. Y después, el siguiente ya es metiéndome en la célula y justamente haciendo referencia a la casa como individuo. Digo, como trabaja siempre y se entiende como la casa como uno solo y que no depende de otros factores para funcionar como casa. Digo, no tiene que funcionar con otra casa, tiene que funcionar siempre en sí mismo. Entonces yo dije como ejercicio, trabajar con ese concepto y ver cómo se podía romper, digo, y trabajar más como sociedad, digo, no a la casa como siempre algo cerrado en sí mismo. Y elegí la célula de 90 metros cuadrados y empecé a hacerle como una abstracción, digo, no entender como los espacios, sino como lo construido y lo no construido, para darme cuenta que yo trabajaba en 2 plantas y esos 2 niveles lo conectaba el vacío que miraba el estar. Entonces con ese criterio dije, bueno, la casa va a girar en torno a un vacío que antes era el estar, yo voy a dejarlo como un vacío total. Y a ver, ahí se ve la implantación. Bueno, el criterio de la casa, que no se ha entendido como individuo, y una pregunta que fue de otro Zoom, fue que me ayudó mucho también a partir, fue cómo toco lo intocable. El sentido, yo lo que hago acá es el terreno de 12 por 24 lo convierto en 10 por 22, regalando metros cuadrados para la extensión de la vereda. Y digo, ahí toco lo que es intocable. Yo la vereda no la puedo tocar, pero me extiendo. Estoy regalando metros cuadrados, pero como para un bien común a lo que puede venir más adelante. Entonces la vereda empieza a tener 3 metros y cuando empiezo a trabajar como en un grupo, así como en algo colectivo, que es como de forma espejo, si alguien empieza a volver a usar el mismo criterio de regalar metros cuadrados, entonces esa vereda se empieza a ensanchar una con otra. Entonces yo puse como que eso después, digo, ya ese verde capaz que se empieza a meter dentro de la vereda y dentro de la vereda pueden empezar a trotar, a hacer múltiples usos. Y ahí me respondí como la pregunta de cómo toco lo intocable, haciendo como esa extensión de la vereda. Y dentro de mi vivienda tengo como un espacio que es como, yo la entiendo como un vacío, que la voy modificando como yo quiero. Tengo como la puerta y me encuentro como el primer remate, el árbol que se ve ahí en el centro, y como paso principal está como ese vacío que se está abriendo a la vereda y al primer remate verde, que yo justamente lo sentí como un vacío porque la vivienda puede funcionar muy bien sin ese espacio, y ese espacio puede estar destinado para la sociedad como para un restaurante o algo, y la vivienda justamente puede estar funcionando de misma manera. Justo puse ahí como pared, esta pared roja que se despliega y puede como cerrar ese espacio. Es como, ahí muestro este esquemita. Ahí se ve muy chico, digo, cómo se empieza a extender estos espacios, digo, este espacio como funcionando solo para la vivienda, cómo esto se empieza a sumar a la vereda y cómo todo este espacio empieza a sumar para la sociedad. Y ese espacio, justamente que acá le dejo como esa viga, que yo lo vi más que nada como un gesto de yo marcar mi límite como para que la gente sea consciente de lo que yo estoy regalando.
Digo, yo estoy regalando como para el bien común de toda la sociedad, pero quiero que sea consciente de lo que yo estoy dando. Y después tengo los cortes, que justamente haciendo referencia a que la sociedad se está volviendo densa, yo decidí como ir para abajo un nivel para que esto pareciera como una cueva, haciendo referencia también a un libro que leí de que se preguntan que se está volviendo a lo primitivo, y hace referencia al animal a nido o cueva, y cómo se empieza a proyectar. Yo elegí como cueva, haciendo como un juego espacial yendo para abajo, teniendo lo privado abajo como los dormitorios y lo público arriba, que acá se ve en la planta. Ahí. Siempre en torno a ese árbol. Me gustó mucho en el corte, pues lo sentía como que hacía un juego más que nada saliendo al patio y siempre estar en contacto con la tierra en sí, no una tierra artificial que yo lo subí para el nivel más 2 o más 3, sino es la tierra, se siente, está húmeda. Y creo que nada, es eso nada más. Digo, acá, a ver si hago zoom. Pero se ve. Tenía como un análisis de esos planos, pero no me deja hacer zoom. Quiero ver una planta más 3, que no estoy terminando de entenderte la casa, Pedro, porque me faltaba cerrar qué pasaba programáticamente arriba. Arriba prácticamente no hay techo nada más. Es como un desdoble del 1. Por eso, Es solo una. no hay una planta más 3, hay una espacialidad para tener una planta más alta, pero no hay un programa en el más 3. No. El programa solo está entero. No, es solo techo y como un desdoble del 0. No envío programas. Pero hay una escalera desde nivel 0 que te lleva a ese más 3. Sí. Arriba. Ah, bien. Sí. Es como exterior. Digo, nunca no trabajo como interior-exterior. Y era eso nada más, digo. Volvenos a compartir, yo la quiero terminar de ver ahora que terminaste de contar. Sí. Muchísimas gracias, Pedro. Ahí. Ahí dejo porque estaba compartiendo de la página y se me cerró. Ahí justo en la planta de techo se ve como que no envío programa. Es como que el programa lo envío abajo en el -3. Sí. Bueno, buenísimo. Acá estos esquemas quería mostrar. Ahí, se me carga. Creo que no carga. Pesa mucho. Ahí está. Ahora Cargó. Ahí. Ahí se ve. Digo, el desdoble del 0, después la volumetría tipo, cómo funcionaría con esas paredes móviles que puede funcionar como para la vivienda con todo lo que está pasando ahora, y si algún día vuelve toda la normalidad, ese lugar se puede cerrar a la vivienda y pasar a ser solo para la sociedad. Yo después también hay justo un proyecto que tenía como haciendo referencia a cita como a los contagiados y todo eso. Si pasa a hacer eso dentro de mi vivienda, yo me imaginé como que podía venir acoples
sanitarios que me podían ayudar al aislamiento, justamente con el potencial de este espacio. Y después nada, tío, creo que es eso nada más. Ahí dejo de compartir. Bueno, Buenísimo, así volvemos a hacer la rueda de los años. Por eso te hice la pregunta, Laura, porque yo trabajé ese concepto, viste, de la vivienda para la sociedad. entendí perfecto el carácter de tu pregunta, Pedro, y me pareció elocuente. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, ahí comparto de vuelta el Padlet, así abrimos ahí algún otro de los chicos, el segundo. ¿Volvemos al agua, Dani, o no? Ya salimos del agua. No, salimos del agua, así nos vamos un poco más a la trama. Creo que tal vez un trabajo más que trabajo un poco más si bien por supuesto es una zona suburbana, creo que puede ser para abrir el trabajo de Candela Echeverri. ¿Estás por ahí, Candela? Sí, sí, estoy. Buenísimo. Ahí, vamos a abrirlo. Pero bueno, como para volver ahí un poco a la trama un poco más regular. Esperen que me aparece. No entiendo la lógica de la... ahí está. Ahí estamos. Bueno, primero, el sitio que yo elegí fue... El que elegí fue en Gonet, en la ciudad de La Plata, porque me pareció Dani lo que primero había dicho era como tratar de que de que sea un sitio que no esté entre medianeras, digamos. Entonces encontré este terreno que por ahí podía tener una medianera que sea, perdón, una medianera que sea tipo con cerco verde y que no sea tipo materializada. Bueno, lo ubiqué ahí y lo que agarré fue mi vivienda de 120 metros del conjunto de viviendas. Estaba pensada en dúplex, la vivienda del conjunto, y lo que tenía como idea principal era que el estudio estaba separado de la vivienda, estaba en otro bloque, digamos. Bueno, entonces lo que hice fue trasladar eso al lote de 12 por 24 y seguí con esa idea de que la vivienda sea un bloque y el estudio sea otro. Con respecto al asoleamiento, ahí se ven los esquemas que me ubiqué contra la medianera y dejé los servicios al sur y los usos al norte, digamos. Y la vivienda la roté. Y después lo que más trabajé fue el tema de las expansiones. Trabajé esa estructura, digamos, como independiente, digamos. Yo en el conjunto tenía una estructura puntual también de columnas que bajaban al cero. Y bueno, lo trabajé igual en la vivienda. Y bueno, lo principal era esta idea de trasladar lo que había trabajado en el conjunto de viviendas, trasladarlo a la vivienda individual, digamos. Después por ahí también lo que Dani me ayudó un montón fue el tema del auto, que por ahí en el conjunto de viviendas, no sé, habíamos generado un estacionamiento, pero acá como que también tratar de desmaterializar eso y que no sea un lugar cerrado para el auto, sino que sea como un espacio, pero no tenía que tener un techo o ser cerrado y esas cosas. Como las cosas que van cambiando del conjunto a la vivienda individual.
y después también traje el cerramiento, que son como unos paneles que se pliegan, que los tenía en el conjunto y ahí se ven en las habitaciones. Y bueno, eso. Sí, el tema del auto creo que parecía un tema secundario, un tema complementario, pero fue, por lo menos en los chicos, fue un tema del pasaje del conjunto al lote propio, fue un tema donde, como ahí comentaba un poco Candela, parecía el auto como una entidad, con una serie de infraestructura, ¿no? Casi a la par, o a veces hasta más importante que la vivienda misma. Entonces, bueno, ir un poco trabajando, ya que bueno, si bien el lote de 12 por 24 era cómodo, era para optimizar el espacio que iba a ocupar el mismo auto y sin tener ningún tipo de exclusividad. Bien. ¿Había algo más, Candela? No, creo que no. Muchas gracias, Candela. De nada. Muchas gracias. ¿Una consulta, chicos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguien? ¿Duda? Quisiera ver uno de cuarto, ¿puede ser? ¿De cuarto? No. Sí. Bien. Perdón, estaba silenciado. Dale, puede ser. ¿De cuarto o de quinto, antes de irme? Porque me voy al grupo 2. Cualquiera, ¿eh? No, cualquiera. Barbie, ¿querés meter vos ya que estamos ahí con el tejido? Dale, sí. Vos tenés la para compartir. Sí. Hola, Bárbara. Hola. A mí me gustaron las reflexiones la lámina también, pero las otras cosas que pasaste, esas frases Sí. que tenías de análisis, las reflexiones, si querés andar pasándolas y Si quieren pongo el video que hice como una reflexión Buenísimo. y después cuento. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, se ve bárbaro. No sé si se escuchaba el audio. Sí. Más o menos. Bien. Bueno, más que nada lo que quería contar con el video era que no lo pensaba este trabajo como un proyecto aislado, sino que tiene que ver con cómo venimos trabajando todos estos años. Yo soy alumna de cuarto y nada, contar como también en escala fuimos trabajando desde la habitación al proyecto urbano y viceversa de alguna manera en este trabajo que empezamos con vivienda colectiva y ahora estamos realizando una célula, una vivienda unifamiliar. Entonces me dio el pie como para unir todas estas situaciones y mi trabajo tiene que ver con eso. Cómo poder, como tema o como objetivo, desafío,
que la vivienda unifamiliar siga siendo parte de la ciudad como la pensamos, densa. Entonces, bueno, voy a mostrar la lámina. Entonces estos esquemas tenían que ver con eso, cómo pensar desde el país hacia la provincia, luego la ciudad de La Plata, la que hemos trabajado todos estos años, el barrio, Hipódromo, y cómo dentro de la ciudad también podría llegar a existir esa situación de recoba, de casa individual, que conviva con situaciones públicas. Entonces, mi reflexión tenía que ver con esa situación. En el primer trabajo había realizado una vivienda colectiva, que es esta de acá, la cual tenía como una red, una plataforma que unía los distintos proyectos de todos los años y el master plan con una situación totalmente pública, que sería esta. Entonces pensé también en el proyecto de primero y cómo estas viviendas unifamiliares iban repitiendo, iban generando capaz una respuesta que podía llegar a estar relacionada con esta situación pública y colectiva. Y implanté la vivienda en una de las esquinas que da hacia el master plan y tiene la visual hacia el bosque y esta recuperación del pulmón verde de la ciudad. Entonces el tema principal, el que me propuse desarrollar, fue ese, cómo convive lo público con lo privado y lo individual con lo colectivo. Entonces también traje a colación mi vivienda de primero, que tenía que ver con esto. Era una casa taller, la cual se generaban situaciones de exposiciones y de trabajo en la primer parte del bloque, que da a lo urbano como respuesta a la ciudad, enlazado con esta situación de lo público en el nivel +3, y la vivienda más como recoba en la parte del fondo del lote, generando así también esa como convivencia entre los dos espacios, y también pensando en cómo vivimos ahora. Los trabajos anteriores también han tenido esas reflexiones de las diferentes situaciones o usos que podemos darle a la vivienda ahora. Entonces me parecía como apropiado tratar estos temas, que capaz la casa puede funcionar ahora en cuarentena, más individual para la gente el usuario que esté viviendo en la casa, con su lugar de trabajo, y una vez que se pueda convivir, ya sea con distanciamiento o una nueva normalidad, también tenga la posibilidad de la gente convivir en estos espacios que también son abiertos, y nada, me parecía como apropiado tratar el tema. Después, ya la vivienda, como contaba, este espacio de trabajo en planta baja, con una caracterización de patios que tiene que ver con, bueno, el fuelle urbano. Yo accedo a mi vivienda, o voy al lugar de trabajo, o voy hacia arriba a la plataforma, entonces me comunico con la ciudad, y las distintas situaciones o usos de la casa,
la parrilla, la situación de huerta urbana quizás en el patio más privado de la casa, situaciones más de exposición o de uso con la parte pública de la vivienda y la parte pública que se le da a la ciudad también, que sería la parte de trabajo. Y ya también en un segundo nivel en la vivienda, en el bloque de atrás, los dormitorios, dando a este patio ya con más privacidad, conviviendo con esta situación de lo público. Y bueno, después los cortes, un poco mostrando esta situación de cómo accedo, cómo voy a los distintos niveles públicos, y las situaciones privadas de la vivienda, también con su espacialidad y buena orientación. Pero bueno, más que nada era eso, cómo lo privado y lo público conviven y se unen a esta individualidad y colectividad. Muchísimas gracias, Bárbara. No, de nada. Muchísimas gracias. Si ustedes supieran lo que los docentes aprendemos de ustedes cuando los escuchamos, ha quedado tan claro cómo es que sirve la verticalidad en el taller de arquitectura gracias a tu exposición, que yo no tengo más que agradecerte por haber compartido esto que vos lograste ver, ¿no? Haber ido allá atrás, a primer año, haber traído acá esto, y contárselo a tus compañeros. Me parece que es como que diste la vuelta entera, ¿viste? Dicen que el conocimiento se puede graficar de manera circular, ¿no? Que es un continuo, que va alimentando y retroalimentando. Bueno, tu exposición fue clarísima en ese sentido. Gracias que la pudiste grabar, Dani, porque la vamos a rescatar en alguna publicación que hagamos. Bueno, gracias a ustedes, porque en realidad lo que también me surge a unir todos estos años es la metodología del taller, y quería hacer como eso, exactamente, juntar todos estos años de teoría de la arquitectura y poder hacer también un trabajo integral con lo que tiene que ver el primero, segundo y tercer trabajo del año. Me pareció como un buen resumen, por eso no me salí tampoco de la ciudad, digamos. Bueno, un poco nosotros hemos querido tomar este tiempo, esta semana de tiempo en vertical, porque estamos convencidos que tienen mucho para decir. Y cuando uno logra descubrir alguna cosa, está muy bueno que la pueda compartir. Sí, aparte sirve un montón escuchar a los otros chicos, porque es como decía Laura hace un rato, que podemos seguir aprendiendo, es el nivel de complejidad nada más. Después es una teoría que se va repitiendo, y está bueno escuchar a los chicos más chicos y más grandes también. Las charlas estas sirven un montón. Así que. Bueno, muchísimas gracias, y yo me despido, los saludo porque quería entrar a los últimos dos grupos, y después hoy tenemos dos defensas a las 12 del mediodía. Se defienden dos trabajos, así que estamos como a tiempo completo. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias a vos, Vero. Gracias, Vero, nos vemos. Gracias, Vero, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Te Bien. felicito, Barbarita. Gracias, Lau. Bien, estamos a 2 minutos de que se corte, si les parece, cortamos. Tendríamos que entrar y volver a salir. Sí, Sí. Y ya Hagamos retomamos eso con- rápido. Sí. No, que me parece, y por ahí apuntándole a los chicos de quinto, que en ningún momento trabajamos con los master plan,
interesante cómo pudo concatenar todo. O sea, me parece que rescatar el sitio que teníamos con la relación del master plan, te dio un resultado súper interesante. Me parece que aunque fuera una experiencia de probar algo, tomárselo como desafío de responder al master plan me parece muy interesante. Para que después los veamos todos, porque Vero dijo que después vamos a mirar los master plan, entonces me parece que está bueno como ya lo internalizaron y lo hicieron parte de la zona y del área, que es súper interesante como propuesta. Sí, Nada, eso, nada en más. realidad lo que hizo fue asociar todo el trabajo del taller y todo Sí. su trabajo personal a lo largo de la cursada en el taller. Es Claro, fantástico. por eso. La Es síntesis que fantástico. hizo es fantástica. Sí, fantástica, sí, sí. La felicito. ¿Vamos y Bueno, gracias. volvemos? Dale. Dale. Perfecto.